Las pirámides de Egipto. El mayor de estos monumentos fue la estructura más alta del mundo durante unos 4000 años. Constan de gigantescos bloques de piedra que pesan hasta 70 toneladas, pero fueron hechas por un pueblo que ni siquiera conocía la rueda. Hoy examinaremos las pirámides de Egipto en Maravillas Modernas. Las pirámides de Egipto. En el interior de la famosa pirámide de Keops, situada en Giza, una serie de misteriosos corredores conducen a través de la montaña de piedra. Pasando por una impresionante galería, el pasillo principal termina en una cámara forrada de granito en lo más profundo de la enorme estructura. Denominada Cámara del Rey, muchos eruditos opinan que esta fue la última morada del gran Keops. ¿Pero fue así? Durante siglos, estas extraordinarias edificaciones han inspirado una constante fascinación en personas de todo el mundo. Muchas generaciones han querido verlas, estudiarlas y desvelar sus antiquísimos secretos, tales como por qué y cuál fue la técnica exacta de su construcción. Sin embargo, pese al gran empeño de los investigadores, la solución a muchos de los enigmas que rodean las pirámides todavía no se ha hallado. La falta de datos concretos sobre los antiguos emplazamientos egipcios ha complicado el problema. Incluso el empleo de los medios técnicos más modernos no ha conseguido desvelar todos los misterios. Recientemente, no obstante, se han elaborado nuevas teorías que cuestionan varios de los conceptos clave generalmente aceptados sobre las pirámides y que puede que ello ayude a resolver algunos de los enigmas en torno a estas magníficas edificaciones. Uno de los principales misterios sobre las pirámides es su número exacto. Se han descubierto casi 100 en Egipto. Lo sorprendente es que al menos 3 de las pirámides mencionadas en inscripciones sigan ocultas por el tiempo y las implacables arenas del desierto. Quizás sorprenda que haya pirámides aún no localizadas, pero puede que durante miles de años sus enormes estructuras sufrieran expolio de material y que solo queden restos bajo tierra o se haya construido encima. Construidas durante un periodo de casi 1000 años, desde el 2630 al 1640 a.C., las pirámides son maravillas culturales y arquitectónicas de proporciones gigantescas. No solo son edificios de una grandiosidad increíble, sino también de las pocas maravillas del mundo antiguo que aún se conservan. El propósito de la pirámide es el de servir como tumba del rey, pero eso no es más que el principio, porque debemos comprender por qué el rey de Egipto necesitaba contar con una tumba semejante. La pirámide es el exponente arquitectónico del ascenso del faraón al sol. Ese era su destino después de muerto. La pirámide es el lugar donde tiene lugar la gran transformación, en la que el faraón renace. Un antiguo proverbio árabe reza: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Sin embargo, la denominada época dorada de la construcción de las pirámides solo duró 150 años durante la cuarta dinastía del antiguo reino egipcio. Y las pirámides más grandes, las de la llanura de Giza cerca de El Cairo, se construyeron en un periodo de solo 3 generaciones. Extraordinarios logros arquitectónicos, las pirámides también fueron piezas claves de instalaciones a menudo muy extensas que incluían templos y tumbas más pequeñas denominadas necrópolis. La palabra necrópolis significa ciudad de los difuntos, así que la pirámide en sí misma solo es un monumento que cubre la tumba del faraón. Anexo a la pirámide hay un templo, después una larga avenida que conduce al valle, donde hay otro templo. En este templo se hacen ofrendas ante la estatua del rey y hay gran cantidad de personal que se dedica a cuidar las instalaciones. La legendaria Esfinge, también en Giza, forma parte de una de esas necrópolis construida en torno a la pirámide del hijo de Keops, Kefren. Podemos conocer la razón por la que se construyeron las pirámides, pero el origen de su forma concreta aún no está aclarado. En los enterramientos egipcios más antiguos, el cadáver se colocaba en un pozo poco profundo. Después se cubría con una gran roca o un montón de piedras. Estas no solo servían para impedir que los chacales desenterrasen los cadáveres, sino que seguramente se usaban para representar la colina primigenia de donde los egipcios creían que surgía toda la vida.
Los antiguos egipcios dependían del Nilo, que era la fuente de su vida y sustento. El Nilo se desbordaba todos los años. Tras el desbordamiento y la retirada de las aguas, la tierra volvía a ser otra vez visible. Y eso se convirtió en metáfora de la creación. La colina primigenia fue la primera tierra que se vio cuando las aguas, en tiempos de la creación, empezaron a retirarse. Y fue sobre esa colina primigenia sobre la que se alzó el sol por primera vez. Esa colina es la pirámide. Representa la colina primigenia, a partir de la cual Dios creó todo Egipto. El símbolo de esa colina primigenia era el benben sagrado, una piedra de forma piramidal que, según cree la mayoría de los egiptólogos, influiría en la forma de las pirámides. En la cima la pirámide está coronada por una piedra benben. Y esa piedra que colocan en la cima de la pirámide la cubrían con electrum, oro blanco y oro amarillo. Esa última piedra es símbolo de que la pirámide estaba acabada. Pero hay expertos que hablan de otras influencias en la forma de las pirámides. Uno de ellos tiene una nueva y polémica teoría basada en la migración de los habitantes del desierto hacia el Valle del Nilo hace unos 5.000 años, exactamente en la época cuando empezaron a construirse las pirámides. Según esa teoría, los recién llegados llevaron consigo los conocimientos del desierto y eso pudo haber influido en la forma de las pirámides. Un factor muy importante en el desierto occidental es que los únicos accidentes del paisaje que se ven por todas partes tienen forma cónica o piramidal. Las colinas picudas son lo que más abunda en el paisaje. Aquí vemos unas formas cónicas en pleno desierto, a unos 480 kilómetros al oeste del Nilo. Los antiguos egipcios habrían visto estas formas y sentirían el impulso de dar esa configuración a sus estructuras, que se conservarían pese al azote del viento. Estas formas naturales pudieron ser, en mi opinión, las precursoras de las pirámides. Pero antes de construir las pirámides propiamente dichas, las tumbas egipcias pasaron por otra fase de desarrollo, la mastaba. Eran estructuras bajas y trapezoidales, con laterales inclinados y techo plano. Hechas de ladrillos de barro, quizás derivaron de las tumbas que imitaban a la colina primigenia. El término árabe mastaba significa banco, aunque son mayores que cualquier banco, pero mastaba es la palabra que denomina la superestructura de una tumba privada. La tumba egipcia en realidad consta de dos partes. Hay una bajo tierra, que es la cámara mortuoria, y está la parte sobre la superficie, que podía practicarse en una colina o ser un monumento construido, como la mastaba. Con las mastabas los egipcios dieron los primeros pasos hacia la pirámide clásica. La siguiente etapa llegó en torno al 2630 a.C., durante la tercera dinastía, bajo el reinado del faraón Zoser, cuando el arquitecto de Zoser, Imhotep, empezó a construir la famosa pirámide escalonada de Saqqara. En la tercera dinastía, precedente de la cuarta, hubo un arquitecto genial llamado Imhotep. Él inició una revolución arquitectónica, pasando de construir con ladrillos de barro a la piedra caliza. Y a él le debemos la denominada pirámide escalonada, una mastaba sobre otra, hasta alcanzar 6 mastabas. Constituyó una revolución. Con casi 60 metros de altura y una base que mide 120 por 108 metros, muchos expertos creen que la pirámide escalonada es la mayor edificación de la historia construida completamente de piedra y la primera pirámide de cualquier tipo construida en Egipto. Imhotep sigue siendo uno de los pocos supervisores de pirámides cuyo nombre aún no se conoce, pero no así el modo exacto del diseño y planificación de la estructura. Tenemos papiros de épocas posteriores con instrucciones para la construcción de un templo. Sabían por adelantado cuántas personas necesitarían, cuánta comida tendrían que llevar al lugar y cuántas piedras serían necesarias. O sea que seguramente habría planos similares para todas las pirámides, pero por desgracia no los tenemos. Con todo, sí sabemos de qué modo trabajaban los obreros. Para mover las piedras utilizaban palancas, tornos y cuerdas, normalmente tiradas por grupos de hombres que cantaban animándose al 1, 2, 3, tirad, por ejemplo. Para cortar la piedra usaban cinceles de cobre, que son más endebles que los modernos de hierro.
Pero la piedra caliza es blanda. Por supuesto que da mucho trabajo, pero tenían personal suficiente para hacerlo. El resultado es un monumento de tanta precisión como grandiosidad. Pese a la extraordinaria simetría de la estructura final, las investigaciones arqueológicas han demostrado que Imhotep al principio no planeó que la estructura fuese escalonada. Empezó con la mastaba, después construyó otra mayor, y luego empezó a poner una sobre otra, como si fuese una escalera